Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder compartir juntos este tiempo con la palabra de Dios. Y qué privilegio a lo largo de este mes hemos tenido estudiando la vida de Jesús. La serie de este mes, Ser como Jesús, nos ha enseñado en las últimas semanas a pensar como Jesús, a vivir como Jesús y a amar como Jesús. Pero en esta mañana quiero proponerte un tema diferente: servir como Jesús. Y es que se ha hablado tanto del servicio, hay tantos libros en la biblioteca, tantos libros escritos acerca del servicio, hay tantos mensajes predicados acerca del servicio. Me parece un tema muy conocido, pero a veces pienso que nuestro conocimiento acerca del servicio está un poquito distorsionado. Y es que, ¿qué viene a tu mente cuando pensás en el servicio? A veces tenemos una mirada casi romántica, como que el servicio es una posición dentro de la iglesia. Entonces vos decís: yo estoy sirviendo en tal o cual ministerio y está muy bien. O yo estoy sirviendo a Dios porque voy a visitar a los hermanos, o en este tiempo en que no se puede salir de casa, quizás hago una videollamada y trato de suplir alguna necesidad o de dar ánimo a algún hermano que está un poco ahí decaído. Y entonces estoy sirviendo a Dios y está muy bien. Pero ¿no es cierto que nuestra idea de servicio es un poco diferente a la que tenía nuestro Señor Jesucristo? Te propongo en esta mañana poder ver juntos en la palabra de Dios, en los evangelios, la vida del Señor Jesucristo como siervo. Quiero decirte antes, Spurgeon, un pastor inglés, al que se le llamó el príncipe de los pastores, un pastor del siglo XIX, va a decir lo siguiente: si hay una posición en la iglesia donde el obrero tendrá que trabajar duro y nadie le agradezca, tómala y alégrate. Si puedes desempeñar un servicio que pocos buscarán hacer o apreciar cuando alguien más lo haga, ocúpalo tú con gozo santo. Anhela el trabajo sencillo y cuando lo obtengas, continúa haciéndolo con contentamiento. No hay gran demanda por las posiciones inferiores. A nadie le robarás al buscarlas. Y es verdad, a veces pensamos que servir a Dios es una posición, pero el Señor Jesucristo tenía una idea diferente. Vamos a ir a la palabra de Dios y te invito a abrir la Biblia en Juan capítulo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 13 va a decir así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a orar y a pedirte, Señor, con un corazón humillado, con un corazón necesitado de ti, que nos hables y que al ir a tu palabra nos enseñes y podamos entender y tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca del servicio, pero vamos a hablar de Jesús, cómo Él servía. Y vamos a intentar entenderlo en 4 palabras: sabiendo, amando, sacrificando y mostrando. 4 palabras que vamos a ver reflejadas acá en el texto. En primer lugar, sabiendo. El conocimiento en el servicio hace en Jesús un servicio diferente. ¿Qué era lo que Jesús sabía? Jesús conocía su propósito, Jesús conocía su potestad y Jesús conocía su procedencia. Jesús conocía su propósito. Dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabía para qué había venido al mundo, que su hora había llegado. Es interesante, a lo largo de la vida de Jesús, muchas veces ha tenido discusiones con los fariseos y han habido intentos de asesinarle. Y en distintas ocasiones Dios le ha protegido de una manera sobrenatural. Ahí en Juan 7 vamos a leer que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora.
Y en Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque no había llegado su hora. Pero ahora Jesús sabía que su hora había llegado, la hora de ir a la cruz. Él conocía su propósito, pero conocía su potestad. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, nos dice el versículo 3. Dios le había dado una potestad, y esto no lo fue descubriendo a lo largo de su vida. Jesús siempre lo supo. En Juan 3:35 Jesús va a decir, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesús sabía que tenía la potestad dada por Dios en todas las cosas. Pero además tenía conocimiento de su procedencia. El versículo 3 va a decir, sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía que había vivido una eternidad pasada junto a Dios y que luego de su muerte y resurrección volvería al Padre para vivir por toda la eternidad futura en la presencia de Dios. Él sabía quién era el Hijo de Dios. Pero aún sabiendo su propósito, ir a la cruz, su potestad, que tenía todas las cosas en las manos y la potestad de hacer lo que quisiera, y conociendo su procedencia, Jesús fue un siervo. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Sí, nosotros sabemos muchas cosas. Y nos encanta decir lo que sabemos. Y con todo lo que sabemos, muchas veces decimos, no, pero ¿cómo voy a poner yo a hacer esto en la obra de Dios? No, esto es para los que no saben nada. Yo sé, yo tengo conocimiento. Además, yo sé quién soy. Yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el... Tenemos conocimiento, pero nuestro conocimiento a veces en lugar de llevarnos al servicio, nos lleva al orgullo, a la jactancia. Nos lleva a decir, no, pero esto no es para mí, este ministerio no es para mí. Esta tarea dásela a fulanito que es nuevo y que no sabe. A mí dame otra cosa. Tenemos una idea muy distorsionada a veces del servicio. El conocimiento del servicio. Si yo entiendo quién soy, Pablo decía, soy lo vil y lo menospreciado del mundo. Si yo entiendo cuál es el propósito, mi propósito es servir a los demás, como Cristo sirvió. Y si yo entiendo que yo no puedo hacer nada por mí mismo, que mi competencia proviene de Dios, así decía Pablo, ese conocimiento me lleva a un servicio como el que Cristo ejerció. El conocimiento en el servicio, pero en segundo lugar, amando. La compasión en el servicio, amando hasta el extremo. Fíjate el versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otra versión va a decir, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese es un poquito el significado más profundo de este texto. Amar hasta la medida final, amar hasta el extremo. Así amó el Señor Jesucristo. Así amó a sus discípulos a lo largo de toda su vida y ahora los va a amar en extremo. Y lo que va a hacer a continuación va a mostrar el amor del Señor Jesucristo hacia cada uno. ¿Ves? La compasión en el servicio. Eso es lo que motiva al Señor Jesucristo a servir. Si quiero servir como Jesús, tengo que ver cuál es mi motivación. ¿Por qué estás sirviendo? Por un momento te pido que te detengas y te preguntes, ¿por qué estás en el ministerio en que estás sirviendo? Hermanos, la mayoría están involucrados en algún ministerio. Estamos involucrados con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, con las mujeres, con los hombres, diferentes ministerios en la iglesia. Y aunque no estés como líder o como colaborador, estás ayudando seguramente en una u otra área. Recientemente los jóvenes empezaron a organizar sus conferencias y muchos de ellos están involucrados trabajando en un área de servicio. Y aún si no estás en nada de eso, quizás estás sirviendo de una manera personal, anónima, haciendo tareas que de repente alguien te está pidiendo que hagas. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces ese ministerio? ¿Por qué estás en ese servicio? Jesús tenía claro su motivación. Él amaba a los suyos.
y había decidido amarlos hasta el extremo. Y si esa no es la motivación en el servicio, ninguna otra motivación sirve. Pablo va a decir en 1 Corintios 13 que si yo hago muchas cosas, si yo doy todo lo que tengo a los pobres, si yo me sacrifico y no tengo amor, no soy nada. ¿Ves? Si no es el amor lo que nos motiva a servir, podemos decir que estamos sirviendo a Dios, podemos decir que estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero no podemos decir que estamos sirviendo como Jesús servía. Porque Jesús, el servicio de Jesús, se definía por el amor. Amar hasta el extremo. Sirvió sabiendo quién era, amando hasta el extremo, pero sirvió sacrificando. Ese es el compromiso del servicio. ¿Ves? Necesitamos tener un compromiso en el servicio como el que Cristo tuvo. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, los versículos 4 y 5 nos van a hablar del manto, la toalla y el lebrillo. Quiero que hoy te acuerdes del manto, la toalla y el lebrillo, porque esto va a marcar tu vida para siempre. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Estas tres palabras definen el compromiso de Cristo. Definen cómo Él servía. Él servía sacrificándolo todo. El manto. El manto que alguien le había ofrendado, que alguien le había regalado. ¿Sabes? En aquellos tiempos no muchas personas usaban un manto. El manto era algo costoso. Y generalmente los nobles utilizaban un manto. Alguna de estas mujeres de dinero, le había dado a Jesús un manto. Pero Jesús se va a quitar el manto. Qué interesante, en Filipenses 2, 6 al 7, Pablo va a decir que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. Y así el Señor Jesucristo se quita el manto. Se quita ese manto de dignidad, el manto de gloria, el manto del reconocimiento, todo aquello que Él merecía. Pero Jesús decide quitarse el manto. En segundo lugar, Él va a tomar la toalla. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La toalla es el servicio. Él va a ir y encuentra una toalla que estaba ahí para limpiar los pies de los discípulos. Y en tercer lugar, Él va a poner agua en el lebrillo. El lebrillo era un recipiente de barro en el que se ponía el agua para poder limpiar los pies o asearse. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor iba a limpiar esa tarde-noche los pies de los discípulos, pero un día iba a limpiar en una cruz nuestros pecados para siempre. ¿Ves? Él sirvió sacrificándolo todo. Él dejó el manto, Él tomó la toalla y Él puso agua en el lebrillo. Servir como Jesús servía es servir sacrificándolo todo. Necesitamos un compromiso al servir. ¿Ves? Cuando servimos a Dios, no podemos servir de una manera liviana, no podemos servir de una manera que no te cueste. Porque por supuesto que el servicio tiene un precio. Sí, muchas veces va a ser tiempo que le vas a restar a tu descanso, tiempo que le vas a restar a tu diversión, a tus momentos de ocio, tiempo que quizás le vas a restar a cosas buenas, tiempo que le vas a restar a tu familia, tiempo que a veces le vas a restar a tus estudios, tiempo. Vas a sacrificar cosas. Si vas a servir a Dios de manera sacrificada, vas a hacer de una manera comprometida, vas a sacrificar cosas. A veces vas a tener que sacrificar lo que tenés, dinero o cosas que son tuyas y vas a ponerlas al servicio del Señor. Si el servicio no implica un sacrificio,
Quizás estés sirviendo, pero no lo haces como Jesús lo hacía. Jesús sirvió sacrificando todo. Es tan difícil en el siglo XXI, en nuestro servicio en la iglesia, sacarnos el manto. Bajarnos de nuestra posición, humillarnos para hacer algo que no queremos hacer. Y tomar la toalla. Pero es tan necesario. ¿Sabes? En los tiempos de Jesús, el lavado de los pies era una práctica común. Porque la gente caminaba por caminos polvorientos y sus sandalias permitían que sus pies se ensuciaran y se ensuciaban mucho. Y luego de largas caminatas, cuando se llegaba a la casa, se acostumbraba a asearse, a lavarse los pies para poder comer. Y especialmente cuando vos ibas a la casa de alguien, cuando vos ibas a una reunión formal, como esta reunión en la que los discípulos estaban celebrando la Pascua, se acostumbraba que el anfitrión tenía ahí en la casa a sus criados, a sus siervos, sus esclavos, y el esclavo de más baja condición era el que tenía la tarea de limpiar los pies, porque limpiar los pies realmente era desagradable. Y limpiar el pie de una persona desconocida, un pie sucio, un pie maloliente, un pie transpirado, realmente era algo que causaba disgusto. Entonces era el esclavo de más baja condición el que tenía esa tarea. Al parecer, cuando Jesús y los discípulos llegan a este lugar donde van a celebrar la Pascua, no había un sirviente para cumplir la tarea y ellos se sentaron a la mesa para comer sin lavarse los pies. Las mesas en las que ellos comían no era como ahora. La mesa era una mesa baja, como si fueran, ¿viste las mesitas ratonas que nosotros tenemos en el living? Bueno, una mesita así, bajita y en forma de U. Normalmente se sentaba el anfitrión, el invitado de honor a su derecha, y se iban sentando uno al lado del otro, así, siguiendo esa U en esa mesa baja, y el último en sentarse era el de más baja condición. Por lo que vemos en el texto y comparando los evangelios, entendemos que el que estaba sentado en la última posición, justo enfrente de Jesús, en esa U, era Pedro. Y que a un lado de Jesús estaba Juan, recostado sobre su pecho. Y que al otro lado, en la posición de honor, estaba Judas. Y ahí estaban sentados a la mesa con sus pies sin lavar. Y por comenzar ahí a comer. Y realmente alguien habrá pensado, qué mal, no está el sirviente. Pero ¿cómo alguien debería lavar los pies, ¿verdad? Pero nadie hizo nada. Nadie se iba a humillar. Camino a ese lugar venían discutiendo cuál de ellos sería el mayor. Mirá si alguno se iba a poner en la posición de lavarle los pies a los demás y humillarse ante los otros. De ninguna manera. Pero es Jesús el que se levanta de la mesa. Se saca el manto. Toma la toalla. Pone agua en el lebrillo. Y comienza a lavar los pies uno por uno. Momento incómodo, ¿eh? Momento muy incómodo para los discípulos porque ellos deben haber pensado, yo debería haber hecho esto. Y todos permitieron que el Señor les limpiara en silencio hasta que llegó a Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? De ninguna manera, o sea, tú no debes lavarme los pies. Tú eres el Señor, el Maestro. ¿Sabes que en las costumbres de aquellos tiempos no estaba permitido a un maestro exigirle a sus discípulos que le lavara los pies? ¿Cuánto menos un discípulo iba a dejar que su maestro le lave los pies? Pero Jesús estaba mostrando su servicio, sacrificando, su compromiso en el servicio. Pero hoy qué distinta es la iglesia. Y hago una autocrítica porque realmente es tan difícil tener una correcta motivación en el servicio y un compromiso sincero. Parece que cuando se pone demasiado difícil,
cuando me lleva demasiado tiempo, cuando ya me está quitando tiempo para mis cosas, entonces yo digo, no, pará. No me pidas esto porque, a ver, yo también tengo otras cosas, tengo mi vida. ¿Cuál es tu compromiso en el servicio? Porque podés estar sirviendo en todos los ministerios que quieras en la iglesia. Pero si no lo haces sacrificando algo, podés decir que estás sirviendo, pero no estás sirviendo como Jesús servía. El compromiso en el servicio. Sabiendo, amando, sacrificando, por último, mostrando. Ese es el carácter del servicio. ¿Ves? Si querés servir como Jesús servía, necesitas hacerlo con el conocimiento en el servicio. Y si querés la motivación con la que Jesús servía, necesitas la compasión del servicio. Pero si vas a servir con el compromiso con el que Jesús servía, tenés que hacerlo sacrificando. Ahora, si vas a mostrar un servicio como el que Jesús mostraba, vas a demostrar el carácter del servicio. Juan, versículo 13, versículo 5, se comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No empezó a hablarle a los discípulos acerca de cómo se lavaban los pies. No les dio una enseñanza de servicio y les dijo, ¿ves? Si ustedes quieren tener un corazón de servicio, deberían levantarse y lavar los pies de todos nosotros. No, él no tomó una clase teórica. Él lo hizo. Él se levantó y comenzó a lavar los pies. No explicó, no les contó, no fue teórico, fue bien práctico. Él lo hizo. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hablamos del servicio en esta mañana. Pero eso no es lo que Jesús hizo. Jesús mostró el servicio de manera práctica. Y yo te estoy hablando en esta mañana acerca de servir a Dios como Jesús. Pero espero haberte mostrado con mi vida servir a Dios. Porque si no, todo lo que yo te estoy diciendo no tiene sentido. Si en mi vida no estoy mostrándote el servicio, no estoy sirviéndote de una manera práctica, si en mi vida no estoy mostrando amor, no estoy mostrando compromiso, entonces, por mucho que yo te diga en esta mañana acerca del servicio, son palabras huecas. Jesús no perdió tiempo enseñándoles a sus discípulos a servir con palabras. Lo hizo con hechos y de una manera práctica. Spurgeon decía, en el mundo ellos critican. ¿Ves esa mancha? ¡Qué terrible caminata ha de haber tenido ese hombre esta mañana! Mira sus pies. Ha estado mucho en el fango, se puede ver. Tiene rastros por todas partes. Así es el mundo. Pero Cristo es diferente. Él no dice nada, solo toma una vasija y empieza a lavar para quitar la mancha. Ese es el carácter del servicio. ¿Ves? El carácter del servicio no anda mirando qué hace el otro, no anda mirando qué tan sucios pueden estar los pies del otro. ¿Qué tantos errores, qué tantas equivocaciones, si el otro sirve o no a Dios? Lo que hace el Señor es levantarse y servir. No le pide a alguno de los discípulos que lo haga. Y cuando Pedro le dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, él le dice, yo tengo que lavarte los pies, si no, no tendrías parte conmigo. Ese es el carácter del servicio. Entonces, si quiero servir como Cristo, necesito hacerlo de una manera práctica, mostrando el servicio. Servir como Jesús es servir con conocimiento, servir con compasión, es servir con compromiso y es servir con un carácter como el de Cristo. Pero para terminar tengo una pregunta.
Pero no es mía la pregunta es de Cristo. ¿Sabéis lo que os he hecho? El Señor, cuando termina, deja la toalla, vuelve a colocarse el manto, se vuelve a sentar. Mira a sus discípulos y les pregunta, ¿entienden lo que hice? ¿Sabéis lo que os he hecho? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor va a dar su ejemplo. Y les va a decir, esto es lo que yo hice, les he dado un ejemplo, no les he explicado cómo hacerlo, les he mostrado cómo hacerlo, para que ustedes hagan lo mismo. Y quizás, si hubieras estado en esa mesa, habrías pensado, ¿no? ¿Habrías estado dispuesto a lavar los pies de Jesús? Yo creo que sí. Jesús caminó los largos caminos polvorientos como todos y seguramente sus pies estarían sucios también. Pero estoy seguro que habrías lavado los pies de Jesús. Pero el Señor no les dice que laven sus pies. De hecho, esa tarde nadie lavó sus pies. El Señor les dice, les he dado este ejemplo para que como yo hice, ustedes hagan. Para que se laven los pies los unos a los otros. ¿Ves? Servir a Cristo es servirnos unos a otros. Es lavar los pies de tu hermano. A veces nosotros decimos, ay sí, yo soy un siervo de Dios y por eso te decía al principio, lo idealizamos, le damos ese carácter romántico del servicio y el servicio a veces puede ser desagradable, el servicio a veces puede oler mal, porque tenés que servir a tu hermano que a veces huele mal, porque ha caminado por este mundo de pecado y se ha ensuciado. Ya estás vos sirviendo al hermano, buscando al hermano. Pero a veces nosotros criticamos al hermano y nos quejamos del hermano y juzgamos al hermano en lugar de servir al hermano. El Señor dice, yo les di este ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, para que se sirvan unos a otros y eso puede ser difícil, hermano. Pero si realmente queremos servir como el Señor sirvió, bueno, tenemos un ejemplo. Servir como Jesús. Charles Swindoll cuenta en su libro Desafío a Servir esta historia. Terminaba la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada y había empezado poco a poco su recuperación. Quizás lo más triste era ver a los niños huérfanos que morían de hambre y trataban de conseguir su alimento. Una mañana un soldado norteamericano regresaba a su cuartel en Londres y cuando llegaba a la esquina con su jeep girando, ve ahí en la esquina a un niño pequeño asomado ahí a una vidriera en una panadería. Y le llama la atención y se detiene y camina hacia él. Y a las espaldas del niño mira lo que el niño estaba mirando. Ahí en la panadería el panadero estaba sacando la última hornada de pan y estaba colocándolo ahí en el mostrador. Y este soldado, viendo al niño ahí mirando tan ansiosamente ese pan que estaba ahí calentito, humeando, ve como el niño se estremece. Y ese soldado se conmueve. Y entonces lo llama al muchacho y le dice, ¿te gustaría comer algo de pan? Y le dice, sí, claro, señor. Entonces el soldado entra, compra ahí unos pocos panes, sale, los coloca en una bolsa de papel y se los da al niño. Y dice, bueno, acá tenés el pan. Que Dios te bendiga. Y se va. Pero al darse vuelta para volver al jeep, siente que alguien tira de su manga. Y cuando vuelve para ver quién es, ve al niño que con un rostro sonriente le pregunta, Señor, ¿usted es Jesús? Es que nunca nos parecemos tanto a Jesús
como cuando servimos, cuando damos, cuando nos involucramos con las personas, cuando realmente suplimos las necesidades, cuando realmente servimos como Jesús. Porque en definitiva, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar. Quizás quieras esta semana servir, pero no servir como servías la semana pasada, sino servir como Jesús. En el ministerio en que estás, en el área de trabajo en que estás colaborando, o simplemente en tu casa, quizás puedas ver esta semana servir como Jesús. Realmente queremos ser como Jesús. Necesitamos pensar como Él, vivir como Él, amar como Él y servir como Él. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.